de la columna dorsal lemniscomedial. Sistema de la columna dorsal lemniscomedial. ¿Por qué? Porque la vía que va en el tronco encefálico, después de que van a salir estas segundas neuronas de los núcleos gracílicos uniformes, se llama lemniscomedial. ¿Ya? La vía del tronco encefálico, después que hacen sinapsis con las segundas neuronas, se llama lemniscomedial. Por eso tenemos este sistema que se llama columna dorsal. ¿Por qué? Porque ocupa la columna dorsal de la médula, ¿sí o no? Y luego la vía del lemniscomedial. ¿Y esa vía se da con determinadas factores? No, estos son vías anatómicas que siempre vamos a tener, porque conducen, en este caso, todo lo que es su información de tacto fino y de propiocepción se conduce exclusivamente por esta vía. ¿Ya? Siempre van a estar presentes todas estas vías, conduciendo diferentes tipos de información. Vamos a ver otro sistema ahora, el sistema anterolateral. Llamado así porque va en el cordón anterior y lateral de la médula espinal. O puede tener otro nombre. Se llama sistema anterolateral porque va en el cordón anterior y lateral de la médula espinal. ¿Qué información conduce? ¿Ya? Lo vamos a ver acá en color verde. ¿Ya? Aquí está mostrado acá. Voy a marcar el centro. Conduce información táctil protopática y conduce información termoalgésica. ¿Sí? Ya. Primero el tacto protopático, táctil protopático, ¿cierto? Corresponde al tacto grueso, al tacto burdo, ¿ya? El que no nos permite discriminar, saber las cosas, ¿ya? Simplemente es una sensación como la que uno puede tener ahora en el dorso, ¿cierto? De la espalda, ¿cierto? Porque tiene apoyada la silla, ¿ya? Donde usted le puede pasar un objeto y usted no sabe qué objeto es, a pesar que puede sentirlo. A diferencia del tacto fino, el tacto fino es el que permite cuando yo tomo una llave, sin ver esta llave, ¿cierto? Saber que es una llave, saber que es un celular. Eso es el tacto protopático. Y termoalgesia corresponde a información de temperatura y dolor. Todo lo que es algia significa dolor, ¿ya? Entonces termoalgesia es información de temperatura y del dolor. Primera neurona, ¿dónde estará? Ganglio de la raíz dorsal del nervio espiral. Muy bien, la vamos a poner acá. Capta la información de tacto protopático, ¿cierto? Las fibras, ¿ya? Las fibras mecanoreceptoras, generalmente AB. Ya pensemos en los receptores que conocieron el semestre pasado. Meissner, ¿ya? Merkel, ¿ya? ¿Ya? Y terminaciones nerviosas, no, pero para este dolor, para lo que es tacto, ¿ya? Y terminaciones nerviosas del dolor, ¿ya? Terminaciones nerviosas libres. Y estas fibras entonces viajan, aquí están los somas, el ganglio de la raíz dorsal, y van a ingresar por el surco dorsolateral. Ahí. Y acá hacen sinapsis directamente con núcleos que están acá, entre el cuello y la base del asta posterior. Ahí están estos núcleos. Ya hacen sinapsis con núcleos que van a estar acá, en este nivel. Vamos a poner acá, perdón, primero más hacia la periferia, hacia la cabeza. Vamos a... Ahí estoy esquematizando. Núcleos que están hacia la cabeza del asta posterior, hacia la periferia. ¿Ya? Estos núcleos se llaman núcleos de Waldeyer, los más periféricos, Waldeyer, ¿ya? Y los núcleos de la sustancia gelatinosa, de Rolando. ¿Ya? Waldeyer se escribe con W, como está en la guía. Núcleos de Waldeyer y núcleos de la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahí hacen sinapsis, hacia la cabeza, el asta posterior. Y acá, ¿qué es lo que saldrán? Segundas neuronas, ¿sí o no? ¿Sí? Salen segundas neuronas
que cruzan ahora hacia el lado opuesto. Tal cual lo he puesto acá, ¿sí o no? ¿Ves cómo cruzan? Cruzan a través de estas comisuras. En neuroanatomía, todo lo que comunique un lado izquierdo con un lado derecho se llama comisura. Y en la sustancia gris, alrededor del conducto central, tengo una comisura gris anterior y una posterior, ¿no es, no? ¿Por qué? Porque está comunicando sustancia gris de un lado y el otro. Y aquí se separan, ya luego de hacer esta decusación, yo voy a hacer una por la comisura gris anterior y otra por la posterior. Nótese que las he separado. Principalmente lo que es el tacto protopático, ya, lo que es el tacto protopático, va a subir por esta vía. Sube por esa vía. Sube por el tracto espinotalámico ventral. El tacto protopático. Por el tracto espinotalámico ventral. Ventral, exactamente. Y lo que es temperatura y dolor, sube por acá. Lo dibujé acá, ¿cierto? Por el tracto espinotalámico lateral. ¿Estamos? Uno es ventral porque va por el cordón anterior. Y el otro es lateral porque va por el cordón lateral. ¿Hacia dónde sube? Hacia centros superiores, hacia el tálamo, ¿ya? En el tronco encefálico forman un lemnisco que se llama dorsal, que ya vamos a conocer. ¿Ya? Dígame. Dolor y temperatura. Claro. Y el ventral, tacto protopático. ¿Ya? El tacto grueso. Ahí se van separando. Ahora, desde un punto de vista filogénico, hay un sistema paleoespinotalámico y un sistema neoespinotalámico. ¿Por qué? Solamente para el componente del dolor, para el componente del dolor, para el sistema lateral, ¿ya? El paleoespinotalámico sube por el cordón lateral, como lo estamos viendo ahí, como espinotalámico lateral, pero la verdad es que no va directamente al tálamo. En realidad es un sistema espinoreticular, ¿ya? Llega a un grupo de núcleos que están en el tronco encefálico y que se llaman la sustancia reticular. ¿Por qué llega a esos niveles? Primero que todo porque es una forma que vamos a tener en nuestro organismo de liberar agonistas que van a provocar analgesia en la médula espinal, en el control del dolor. Nosotros tenemos la capacidad de producir analgésicos muy semejantes a los de la morfina, que se llaman agonistas opiáceos, actúan en los mismos receptores de opio. Estos son las encefalinas, las beta-endorfinas y las dinorfinas, como para que sepan. Entonces, frente a esa capacidad de producción, ¿es por qué? Porque información del dolor se dirige a la sustancia reticular. ¿Ya? Ese es el sistema más paleoespinotalámico. El neoespinotalámico es el que va a llegar hacia el tálamo, y del tálamo salen ahora las terceras neuronas al giro postcentral. ¿Por qué? Porque así yo identifico, yo sé dónde se provocó el dolor, en qué punto está el dolor, ¿cierto? Eso lo podemos saber a través del sistema neoespinotalámico. Y vamos a ver ahora entonces la información propioceptiva inconsciente. La información propioceptiva inconsciente trabaja a través de los tractos espinocerebelosos. ¿Ya? Propioceptiva inconsciente. Ahora si usted iba caminando, ¿cierto? Se encontró con un desnivel, no lo vio, y un sinnúmero de ajustes posturales en el tono muscular estabilizaron las articulaciones con el fin que no caigan. ¿Ya? Dígame. Espinocerebelosos.
que son los que vamos a describir ahora. Porque van de médula espinal ¿a dónde llegarán? Al cerebelo, exactamente, al cerebelo. El cerebelo tiene que ver con equilibrio, con coordinación y con el tono muscular y postural. La mantención del tono postural, estoy de pie, ¿cierto? ¿Ya? El constante estado de tono muscular en los músculos que tienen que ver con la postura, con el control axial, ¿ya? Todo lo que es control axial va a ver con, o tiene relación con mi cerebelo. Una marcha adecuada y no una marcha bamboleante, atáxica, eso es por cerebelo. ¿Ya? Coordinación, llevar el dedo índice a la nariz de manera coordinada, ¿cierto? Eso es cerebelo. Entonces tiene funciones de coordinación, funciones de equilibrio y funciones de tono postural. Todas esas funciones las encontramos en el cerebelo. Primera neurona, siempre, ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal, ¿cierto? Recibe información proveniente de las fibras intrafusales, ¿ya? De los ligamentos, de los tendones, vale decir órgano tendinoso de Golgi. Y van a ingresar, ¿cierto?, estos axones por el surco dorsolateral. Y acá van a hacer sinapsis con núcleos de cuello y base del asta posterior. Dos núcleos que tenemos acá. Un núcleo del borde lateral, también llamado el núcleo de Bicherium, con B larga, ya lo puedo anotar. El núcleo del borde lateral o el núcleo de Bicherium. Que está ahí, ¿cierto? Hacia el borde lateral del cuerno posterior. Y un núcleo torácico central, también llamado el núcleo de Clark. ¿Ya? Entonces veamos acá. Un núcleo del borde lateral, estoy poniendo ahí, ¿sí? Y un núcleo torácico central, torácico posterior, ¿cierto? Llamado el núcleo de Clark. Ahí va a llegar toda esta información entonces. ¿Estamos? Y aquí también ocurre una división. Las neuronas que sinaptan o que salen ahora, ¿cierto? Las neuronas que sinaptan al núcleo de Clark y que salen del núcleo de Clark, las segundas neuronas que salen del núcleo de Clark, hacen esto. Por ahí van a subir. Suben por el cordón lateral de la médula espinal del mismo lado. Acá. En un fascículo que se llama espino cerebeloso dorsal o de Fletching en el epónimo. Espino cerebeloso directo. ¿Ya? Tracto espino cerebeloso dorsal. ¿Estamos? Haciendo por el cordón lateral. Las neuronas que sinaptan en el núcleo del borde lateral, vale decir el núcleo de Bicherium, cruzan heterolateralmente y ahí van a subir. Cruzan y ascienden por el tracto espinocerebeloso ventral o cruzado, ¿cierto? Ventral de Gowers o cruzado. ¿Ya? ¿Por qué cruzado? Porque se cruzó heterolateralmente, ¿cierto? Y al otro, ¿por qué le llamaban directo? Porque sube por el mismo lado.
Los dos van a llegar después al cerebelo, al paleocerebelo, que ya lo vamos a conocer. ¿Ya? Los dos llegan al paleocerebelo. ¿Ya? Para que conozcamos la vía. Ahora, ¿qué es lo interesante que les puedo comentar? El que se cruzó abajo, llega después al tronco encefálico, subió, ¿y qué hizo? Se volvió a cruzar. Vuelve acá. Se cruza 2 veces. Mientras que el directo subió, ¿cierto? Y llegaron juntos ahí al cerebelo, para que no hagamos una idea. O sea, el que se cruza, ¿cierto? Abajo, se vuelve a cruzar arriba, se cruza 2 veces. Y llega al mismo lado, finalmente, del cerebelo. ¿Ya? Solamente el cruzado, o ventral, que ya se cruzó abajo, llegó al cerebelo, o sea, llega primero al tronco encefálico arriba, y vuelve a cruzarse. ¿Se entiende, no? ¿No mucho? ¿No? Ya. ¿Profe? ¿Por dónde subía el primero? ¿El que sube directo? Por el cordón lateral, del mismo lado, acá. Y llega al cerebelo. Mientras que el segundo, el que se cruza, veanlo acá, se cruzó abajo. ¿Por qué abajo? Porque se cruzó en la médula espinal, ¿cierto? Sube hasta el tronco encefálico. ¿Y qué hace? Vuelve a cruzarse para quedar en el mismo lado del cerebelo. Dígame. ¿Son las segundas neuronas que hicieron? Correcto, las segundas neuronas, que no han hecho sinapsis todavía. ¿No? Si salieron de los núcleos de Clark y Bichelius, ¿sí o no? No han hecho sinapsis. Salen las segundas neuronas. Ellas van a hacer sinapsis, para que usted sepa, en la corteza del cerebelo. Si quiere ya saberlo. Allá van a hacer sinapsis las segundas neuronas. A la corteza del cerebelo. Muy bien.